¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo andan? Bueno, hoy es domingo 2 de marzo del 2025, pasados por agua, este domingo que desde prácticamente media mañana no para de llover. Dicen que van a ser unos carnavales así, pasados por agua. Llueve desde Santa Fe hasta bueno, obviamente acá Capital Federal, el Gran Buenos Aires, y creo que también se está desplazando más hacia el sur de la provincia de Buenos Aires la lluvia. Y hago este video básicamente por lo siguiente, no lo tenía planificado, pero ayer recibí por el algoritmo de YouTube una recomendación de un canal que por lo visto ya está como, no digo desactivado, pero que no renueva, no genera contenido nuevo, que se llama La Sacristía de la Vendée. Y me llamó poderosamente la atención el nombre. Después estuve averiguando, bueno, es un canal que lo manejaban varios sacerdotes católicos, digamos, de ideología conservadora, es decir, digamos que hasta Concilio Vaticano II, posición de la Iglesia político y religiosa totalmente válida. Y era un canal que trataba tantos temas políticos como históricos. Y me sorprendió el nombre, ¿por qué de la Vendée? Porque bueno, yo más o menos conozco un poquito, pues es un tema absolutamente relacionado con la Revolución Francesa, un tema que me apasiona de sobremanera. Obviamente eso entronca directamente con la era napoleónica, ¿no? Que es básicamente el triunfo de la visión conservadora de la Revolución Francesa, es decir, el ala girondina y no tanto jacobina. La primera etapa fue jacobina, después ya vino la etapa más girondina cuando Napoleón se hace cargo de la situación. Obviamente esto hasta la campaña de los 100 días que llega a su cenit el 18 de junio de 1815 con la batalla de Waterloo. Y ahí es donde teóricamente se termina la era napoleónica, aunque digamos que se extendió un poquito más hasta que básicamente la figura de Napoleón desaparece del mundo político, pero estando en Santa Elena igualmente seguía siendo un personaje que seguía moviendo agenda política, y principalmente en la tierra de sus más fervientes enemigos, que era Gran Bretaña. Pero vamos al tema de la Vendée. ¿Qué es la Vendée? Bueno, la Vendée es una región que está ubicada, para los que conocen más o menos Francia, está ubicado en el sector, digamos, al occidente de París. A los que les gusta el automovilismo lo van a ubicar rápidamente porque es la zona donde está el circuito de la Sarthe, es decir, donde se corren las 24 horas de Le Mans, y es lo que se llama el país del Loire. El Loire es un río muy importante de Francia y es una zona que se llama el país del Loire. Se escuchan chumbidos de perro, bueno, es lo que hay. Esta zona, a partir del año 1793, recordemos que la Revolución Francesa comienza en 1789, 18 de julio de 1789, y en 1793 se genera un levantamiento general en esta región por tres cosas, digamos, situaciones que dispararon la sublevación general de esta región, que fueron básicamente, bueno, la ejecución del rey Luis XVI. Después un procedimiento que estipuló la convención, manejada por Robespierre y Danton principalmente, dos personajes que después obviamente fueron víctimas de sus propios métodos, que fueron básicamente la estatización del sacerdocio, ¿no?, en Francia. Es decir, los sacerdotes de aquellas regiones, o de todas las regiones de Francia que conformaban Francia, debían depender directamente de la voluntad del Estado, sacándolos obviamente de ese principio de autoridad que le debían obviamente al pontífice romano. Es decir, que la Iglesia de Francia debía depender directamente del Estado francés y no obviamente de la voluntad y de las órdenes, digamos, emanadas de Roma, ¿no?, del papado. Entonces lo que se generaba era que obviamente los
sacerdotes se tenían que transformar en agentes de la propaganda revolucionaria francesa y no obviamente tener la libertad de poder enseñar el Evangelio y brindar misa y hacer todas las acciones tendientes a su sacerdocio, a su función pastoral, y convertirse más obviamente desde los púlpitos en proclamadores de las virtudes de la Revolución Francesa, obviamente una revolución de carácter absolutamente antirreligioso en sus grandes concepciones. Y el otro punto a tener en cuenta era que obviamente Francia en ese momento ya estaba peleando contra media Europa y necesitaba hombres, porque obviamente que los ejércitos franceses necesitaban una gran cantidad de recurso humano, que obviamente se iba en las batallas, no solamente la cantidad de muertos, sino tengamos en cuenta la cantidad de heridos y tullidos que quedaban inservibles para la guerra. En aquella época las tácticas militares eran bastante, digamos, simples para poder matarse, no digo en forma industrial, pero pegaban el palo. Esto igualmente en videos posteriores lo vamos a charlar, vamos a hablar un poco de las tácticas que se utilizaban en la época napoleónica. Como ustedes saben, yo soy tirador de bancarga, mi especialización siempre fueron los mosquetes de chispa, entonces esta época es como que lo tengo bastante claro. Y obviamente, como les digo, Francia se estaba peleando con casi toda Europa y necesitaba gente constantemente. Y al principio obviamente la recluta era voluntaria, pero como toda causa, cuando comienza a esmerilarse, ¿no? con lo que sería lo que llamaba Clausewitz, la niebla de la guerra y cómo obviamente las causas y las ganas de pelear se van limando y esmerilando con esa fricción que se genera en la guerra. Obviamente que las ganas de ir a combatir cada vez van bajando más y los ejércitos franceses, los ejércitos revolucionarios llamados sans-culottes, cada vez recibían menos cantidad de gente, entonces obviamente se decide incorporar la conscripción obligatoria y esto genera, por lo menos específicamente en esta región de la Vendée, una sublevación muy importante en donde, bueno, ya estas tres causas, es decir, primeramente la ejecución del rey, posteriormente la estatización, diríamos, de los curas y posteriormente esta conscripción obligatoria generó un levantamiento general en esta región, que también repercutió en otras, pero mucho más fuerte en esta región de la Vendée, en donde obligó a los ejércitos revolucionarios, a los ejércitos de la Convención, o a la Convención misma, a mandar ejércitos que al principio fracasaron absolutamente, fueron derrotados por estas tropas de campesinos que eran un poco organizadas también por oficiales que habían sido realistas, pero bueno, no habían llegado, digamos, a ser afectados por la maquinita de la guillotina, entonces esperaban su momento para poder alzarse. Esta gente lo fueron organizando y a estas tropas, a estas milicias, digamos, que fueron derrotando en sucesivas batallas a los ejércitos de la Convención que se fueron mandando. Al ver que la situación se estaba complicando, esto es, si por ahí podemos hacer un poco de paralelismo entre las guerras serviles de Roma, ¿no? La del famoso de Espartaco, y las sublevaciones de la Vendée, bastante interesante, ¿no? Como primeramente mandaban tropas sin mucha experiencia y de no mucha calidad, y obviamente estos milicianos bastante bien entrenados se los sacaban de encima rápidamente, que es más o menos una cosa parecida que lo que pasó en esa Roma republicana con las guerras serviles, y después tuvieron que empezar a mandar generales mucho más profesionales y tropas mucho más avesadas para poder derrotar a este movimiento. Ahí es donde empieza el problema, porque esto fue una masacre y una de las, digamos, acciones más terribles
que la historia de Francia trata de esconder como sea. Les cuento una anécdota. En el año 1989, cuando se cumplieron los 200 años de la Revolución Francesa, en la Sorbonne había un historiador, no recuerdo ahora el nombre, se los debo, prometo que por ahí en la caja de comentarios se los voy a aclarar, presentó un trabajo de investigación, era la tesis doctoral de él, sobre la sublevación de la Vendée y posteriormente todo el proceso de reacción y de, digamos, ahogamiento en sangre, de represión salvaje y absoluta que hubo sobre la Vendée. Lo que fue básicamente un exterminio sistemático de esa población. Y cuando este hombre presenta este trabajo de investigación, la Sorbonne directamente lo que hace es echarlo de la universidad y tuvo, creo que, ir a dar clase a otra universidad en Francia o directamente al extranjero. No terminó bien este hombre en ese sentido, porque claro, estaba presentando un trabajo en donde en 1989, yo recuerdo, tenía 15 años, y por televisión, no me olvido más, los festejos de los 200 años de la Revolución Francesa, y justo viene a hablar de este proceso de represión salvaje y criminal que sufrió esa región, que es una mancha absoluta en la historia de Francia, una Francia que tiene varias de estas, pero esto fue terrible porque fue contra su propia población. Es decir, a ver, de España se habla, para mí en términos muy injustos, sobre la leyenda negra y del duque de Alba y que se comía a los chicos de Flandes, de las familias que no aceptaban la autoridad del rey de España, y después en América los desastres que hicieron, bueno, todo ese chamullo barato que a muchos de los políticos a partir del año 2000, 2003 acá en la Argentina les vino de perilla, y ni hablar en otros países como Venezuela, México. Bueno, no me voy a meter en ese tema, pero los franceses no tienen una leyenda negra, los franceses tienen una realidad negra en este sentido y que tratan de guardarla muy, muy debajo del colchón o muy, muy debajo de la alfombra para que no se sepa. Pero la Vendée fue terrorífica, es decir, hay fotos en donde, y creo que ahora ya no les quedó otra que blanquear la situación, en donde hasta a la gente se la despellejaba viva y hacían ropa y hacían elementos decorativos con la piel de esa gente que tomaban prisionera y la despellejaban viva, además de otros horrores que cometieron contra su misma población. A ver, los franceses tienen una tradición de masacrarse, ¿no? Digamos, la famosa noche de San Bartolomé, en donde a raíz de los festejos de un casamiento allá por el siglo XV, siglo XV, porque gobernaba Felipe II en España, los católicos pasan a degüello a una gran cantidad de protestantes en París, y bueno, después obviamente las guerras de religión, es decir, la guerra entre los protestantes franceses, los hugonotes y los católicos, posteriormente la guerra de la Fronda. Es decir, no era la primera vez que los franceses se masacraban lisa y llanamente entre ellos. A ver, los españoles tienen tradición de pelearse entre ellos, pero esto de masacrarse con esta capacidad casi hasta del exterminio absoluto, bueno, esto es muy típico de los muchachos que se creen superiores a todo el mundo, ¿no? Es decir, hasta el otro día tuvimos que escuchar a un, no sé si es un artista o un director o un escritor francés diciendo de que el castellano es un lenguaje de pobres. Bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Hay que ver cómo están los países de la France-Afrique. Nada en riqueza, la gente allá, no hay pobreza directamente, no, está todo bárbaro. Pero bueno, dejémoslo ahí. Volvamos al tema de la Vendée.
Entonces, bueno, esto es lo que yo les explicaba, por eso lo del paralelismo con las guerras serviles, porque bueno, obviamente después no les quedó otra a estos buenos muchachos de la convención de tratar de, y de ese famoso comité de salud pública que se llamaba, de mandar a generales competentes pero absolutamente asesinos que arrasaron con esa población. Hubo hasta desplazamiento también de población para poder limpiarla, es decir, siempre hablamos que es una costumbre muy soviética. Bueno, en Francia en esa época también lo hicieron. Si podían matarlos a todos, mejor, y si no, bueno, los trasladaban de zona a una zona mucho peor, obviamente, y llevaban gente que fueran obviamente afines o a la causa, o que directamente por el miedo y por el terror se callaran la boca y dijeran sí guana a las decisiones que se tomaban en París. Pero igualmente esta región, más allá del descalabro y del desastre que se generó, básicamente nunca quedó totalmente pacificada. Es más, en la campaña de los 100 días, es decir, cuando Napoleón vuelve a recuperar el control sobre Francia, una de las primeras decisiones que toma cuando llega a París es destacar un cuerpo de ejército, más o menos unos 12.000 a 15.000 hombres, a la zona de la Vendée, porque tenía miedo que se sublevara. Gran Bretaña no estuvo ausente de esta causa y obviamente mandó armamento, mandó equipo y había prometido ayuda con hombres para obviamente, si tu máximo enemigo está viendo de que en tu país, no en tu territorio, se está generando digamos, una especie de tumor que está generando problemas, obviamente que no vas a dudar en apoyarlo para que eso se siga expandiendo, ese foquismo, si podemos utilizar la terminología revolucionaria, ese foquismo se genere, se aumente y produzca un gran problema en tu enemigo. Bueno, Inglaterra se quedó solamente en la parte logística, es decir, en la parte de entrega de armamento, de equipo, pero prácticamente gente no mandó un ejército que desembarcó en el norte de Francia para hacer enlace con la Vendée y de esa manera, bueno, poder generar una guerra, expandir el problema y poder hasta generar que esos ejércitos llegaran a París y que se terminara con este proceso revolucionario. Bueno, eso no sucedió. Y bueno, y lo que terminó, digamos, tratando de hacer esta primera fase de la Revolución Francesa fue generar esa destrucción total de esa zona, arrasarla absolutamente, hasta también quemar cultivos, bueno, dejar tipo como decía Catón, ¿no? Sí, Catón, lo decía Catón, delenda Cartago, ¿no? Es decir, delenda Cartago creo que decía, es decir, Cartago debe ser destruida. Bueno, la Vendée debía ser destruida y no debía crecer absolutamente nada ahí de lo que se hubiera generado antes, o lo que había, o lo que existía antes. Pero no obstante, en 1815, ya les digo, Napoleón tenía preocupación verdadera por lo que pasara en la Vendée, porque era obviamente su retaguardia, y tuvo que desplazar un cuerpo de ejército hasta ahí para ponerlo de zona de observación y vigilancia para que no hubiera una nueva sublevación. Mucho no le sirvió porque digamos que perdió la campaña de los 100 días, fue derrotado en Waterloo y se terminó la historia ahí. Y ahí es como que se culmina la historia de la Vendée y de la sublevación y la posterior represión. Pero obviamente esto quedó silenciado por siglos, digamos, hasta que, bueno, en unos años anteriores a 1989, historiógrafo francés, para poder lograr su tesis doctoral, se encarga de empezar a investigar qué había pasado en la Vendée. Se pudieron recuperar muchos documentos que estaban guardados en casas particulares, que se pudieron salvar, mucha información también, obviamente, que había en Gran Bretaña con partes de inteligencia que se mandaban,
informaciones que también había en España, en Austria, es decir, tratando, y bueno, y también obviamente en los archivos de París, que estaban muy, pero muy protegidos y guardados para que no se supiera lo menos posible lo que había pasado. Bueno, este intelectual creó este libro, esta obra, esta tesis doctoral, que obviamente fue rechazada de plano, porque bueno, no era la mejor propaganda que un hecho de esta manera ensuciara los festejos de los 200 años de la toma de la Bastilla o el comienzo de la Revolución Francesa. Así que bueno, les dejo este tema como para que si el que le interesa lo pueda seguir investigando. Les recomiendo el canal que se llama La Sacristía de la Vendée, en donde tienen un video que le dedican específicamente a esta situación que fue la sublevación y posterior represión de esta región de Francia, y obviamente que también hay otros canales que en habla hispana o en habla castellana, mejor dicho, francesa o inglesa, que se dedican a tocar este tema. Así que bueno, un temita más para debatir, para charlarlo y para darse cuenta de que muchas veces nos vienen a dar lecciones de humanismo cierta gente que ese concepto lo tiene bastante alejado. Agur.